Buenos días, amados hermanos. Hoy muchos en el mundo celebran Cristo resucitó y ya vimos todo lo que ganamos en Cristo gracias a que Dios le levantó entre los muertos. Y quiero, a manera de repaso y para prepararnos también para la celebración que vamos a tener de la Cena del Señor, que leamos unos pasajes que están aquí en la presentación. Vamos a leerlo y simplemente vamos a meditar en algunas cosas que están subrayadas. Y varios de esos pasajes, pues nuestro hermano Miguel los tocó en la enseñanza, entonces es simplemente un repaso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, están en las pantallas, voy a leerlos, pero para que estemos pensando en lo que ganamos también en Cristo. Dice así en la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué ganamos en Cristo? Tenemos vida, hemos sido vivificados gracias a que Cristo resucitó. Vamos con la siguiente. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así la palabra: el cual, o sea, hablando de Cristo, eso lo añadí yo, dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, sino dice la palabra que resucitó para que tú y yo nos presentemos inocentes, justos delante de Dios, gracias a que Cristo pagó por nosotros y no se quedó en la tumba, en esa prisión de oscuridad. Entonces somos justificados gracias a Cristo, gracias a su sacrificio. Otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar en los cielos a su Hijo, estamos hablando de Cristo, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si no estuviéramos en Cristo, estaríamos bajo la ira de Dios. Y Cristo, gracias a su muerte, a su sacrificio, a que Dios le levantó de los muertos, hemos sido librados de esa ira. Otro texto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice así: sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos una esperanza que va mucho más allá de que, ay sí, yo creo en Jesús y Dios me libra, pero también vamos a tener vida. Dios también nos va a resucitar de entre los muertos. Uno más que me gusta mucho y es Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Léanlo conmigo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, y añado ahí Cristo, dice, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú y yo éramos esclavos. Si hemos creído en Cristo, éramos esclavos del temor a la muerte. Noten que el texto bíblico dice en el versículo 15, que está subrayado, que libró a todos los que por el temor a la muerte. ¿Cómo nos libró? Destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, que era el mismo Satanás. ¿Y cómo destruyó al del imperio de la muerte? Murió y resucitó. Jesús venció al diablo, Jesús venció la tumba, Jesús venció la muerte para darnos vida y nos libra también del temor a la muerte. ¿Es natural? ¿Vamos a morir? Claro que sí, pero si hemos creído en Cristo, nuestra esperanza es que vamos a estar con Él por la eternidad y ya no tememos a la muerte. Pensando en todo esto, en todo lo que ganamos en Cristo, y tal vez hay muchos textos más que pudiéramos compartir, somos vivificados, somos justificados, también nos libra de la ira venidera, nos resucitó y nos resucitó a Jesús y por lo tanto nos resucitará a cada uno de nosotros, nos ha librado del temor a la muerte. Pensando en ese sacrificio de Cristo en la cruz es que vamos a celebrar la cena. ¿Quiénes van a participar de la cena? Todas aquellas personas
que esto sea una realidad en sus vidas, que hayan depositado su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, que hayan nacido de nuevo, que sean creyentes, que sean nuevas criaturas. Entonces quiero invitar a los hermanos maestros de escuela dominical, los hermanos del ministerio de jóvenes adolescentes y de jóvenes mayores, también que los varones que me ayuden aquí a repartir los implementos, en que pasen por favor al frente, hermanos maestros, y los hermanos de mantenimiento también, si me ayudan por favor, para repartir los elementos. ¿Listos? Vamos a repartirlos inmediatamente, pero solo los creyentes, hermanos. Si usted no ha tomado una decisión en Cristo para salvación, por favor, no tome los elementos. Y mientras los van repartiendo, que nuestra mente esté pensando en el sacrificio de Cristo en la cruz, en todo lo que ganamos en Cristo, en todo lo que nuestro Señor Jesús nos da gracias a su sacrificio perfecto. Entonces vayamos pensando, ejercitemos nuestra mente, que ese sea un momento de gozo, de alegría, de celebración, porque Cristo, hace más de 2000 años, Dios le levantó de entre los muertos. ¿Algún hermano hace falta por los elementos? Gracias. No, ya tengo. ¿Algún hermano levante su mano? No se pierda ese privilegio tan enorme que tenemos. Listo, hermanos. Entonces, vamos a esperarnos unos a otros. Y mientras nos vamos ubicando los últimos hermanos, pensemos en esto. Mira, ese es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5, dice así la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cristo Jesús desde la eternidad en la mente de Dios ya tenía concebido todo este plan. Y dice la palabra que Cristo murió conforme a las Escrituras. Era necesario que Cristo Jesús padeciese como padeció en sacrificio por nuestros pecados. También estaba escrito que iba a ser sepultado, en un sitio de personas adineradas, pero que no se iba a quedar ahí. Y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo estaba planeado por un Dios glorioso, un Dios santo, un Dios lleno de amor, pero también un Dios justo. Y pensando en ese sacrificio, quiero que comamos el pan, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Tomemos el pan.
Jesús se entregó hasta la última gota de sangre, y cuando el soldado le atraviesa la lanza en su costado, sale agua mezclada con sangre. Jesús había entregado en la cruz del Calvario hasta la última gota de sangre para nuestra justificación, para nuestra limpieza de nuestros pecados. Pensando en Jesús, en el sacrificio de Cristo en la cruz, vamos a tomar del fruto de la vida. Tomemos juntos, hermanos. Acompáñenme a poniéndonos de pie y vamos a orar en agradecimiento al Señor. Padre amado, aquí está tu iglesia local, que hoy, Señor, nos das ese privilegio de recordar el Evangelio, de recordar que te levantaste entre la tumba para darnos vida, que has prometido que si tú vivirías, nosotros también viviríamos, Señor, y descansamos y confiamos en tus promesas, porque no nos mientes, porque no cambias de opinión, porque eres un Dios veraz. Gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual hoy estamos aquí congregados y celebramos, Señor, el que tenemos una esperanza de verte pronto, Señor. Vuelve pronto, Padre. Vuelve por tu iglesia y te veremos y estaremos contigo por la eternidad, Señor. Veremos tu rostro y caeremos de rodillas en alegría y en llanto, pero también agradecidos por la salvación tan grande que nos has dado, Dios. Merecíamos tu ira, merecíamos estar lejos de ti, pero en Cristo lo tenemos todo, Padre. Ayúdanos a que nuestra mirada esté puesta en tus cosas, esté mirada en lo que ganamos en Cristo. Sé que vendrán pruebas, dificultades, pero que veamos este mundo con eternidad. Que nuestra mirada y todas nuestras decisiones giren en torno a tu voluntad, a tu palabra, y que seas tú guiándonos. Damos a ti la gloria en este día, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos, y oramos que en esta semana, Señor, podamos glorificar tu nombre y dar a conocer tu nombre a aquel que demande de ello, Padre. Oramos en Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Amada iglesia del Señor y amigos que nos visitan, muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo. Salúdense, hermanos, y gocemos de un buen tiempito de comunión. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.